Mi cuñada expulsó a mi hijo de su propio bautizo porque lo consideraba una ofensa, y luego descubrí el secreto de mi esposo que llevaba años oculto. Hay días en la vida que se suponen ser momentos de pura felicidad, instantes que deberían quedar grabados como joyas en la memoria. Para mí, ese día era el bautizo de mi hijo, Liam. Había invertido meses de esfuerzo y una cantidad absurda de energía planificando cada detalle, desde el pastel hasta el pequeño traje de encaje. Pero no sabía que ese día, en lugar de recibir bendiciones y buenos deseos, sería testigo de la destrucción total de la vida que creía tener. Todo, gracias a la persona que más decía amar a mi esposo, mi cuñada, Clara. En solo unas horas, esa mujer, que siempre ha sido un pilar de perfección en su mente y la crítica más despiadada en la mía, no solo arruinaría la ceremonia, sino que desenterraría un secreto sobre mi esposo, Daniel. Un secreto tan oscuro y tan profundamente enterrado que me obligó a cuestionar no solo nuestro matrimonio, sino cada año, cada recuerdo y cada palabra que Daniel me había dicho. Lo que sucedió en ese bautizo no fue una simple pelea familiar. Fue el final de una vida de ignorancia y el inicio de una verdad devastadora. Mi vida con Daniel siempre había sido estable. Tranquila, él era mi roca. Aunque sus padres habían fallecido jóvenes y él era un poco reservado sobre su familia, yo asumí que era la pena. Solo tenía a su hermana adoptiva, Clara, de quien hablo, y a otros parientes lejanos. Clara siempre fue un problema, una mujer 10 años mayor, hipercrítica, soltera, y convencida de que su juicio moral era superior al de cualquier mortal. Ella me veía como una advenediza, la que había arrastrado a su hermanito fuera de su círculo. La tensión se intensificó al nacer Liam. No somos particularmente religiosos, pero decidimos bautizarlo para honrar a mis padres, quienes sí lo eran. Clara, sin embargo, es una devota ferviente y, para ella, este evento era una cuestión de pureza religiosa, no de celebración familiar. La primera bomba estalló con la elección del padrino. Habíamos elegido a mi mejor amigo de la universidad, Alex. Alex es un hombre maravilloso, devoto a Liam, pero Clara se enteró y montó en cólera. Recibí un mensaje de texto feroz de su parte, donde declaraba que no podía creer que permitiera que un no creyente fuera el padrino. Ella insistía en que era una ofensa a Dios y que, si no lo cambiábamos por alguien de verdadera fe, ella no asistiría. Me lo presentó como un ultimátum. Le mostré el mensaje a Daniel, esperando su apoyo y que él la pusiera en su lugar. Él, visiblemente incómodo, se limitó a suspirar y decirme que ya sabía cómo era Clara, que la ignorara, que ella solo se preocupa. Su defensa de ella me encendió. Esto no era preocupación, era un intento de control descarado. Pero, tratando de evitar una pelea mayor justo antes del evento, le bajé el tono al conflicto, mantuvimos a Alex y decidimos ignorar la amenaza de Clara. El ambiente familiar estaba lejos de ser festivo. Llegó el día. Llegamos a la iglesia. La ceremonia transcurrió. Daniel estaba feliz, Liam estaba tranquilo, lo cual era un milagro en sí mismo. Y luego, claro, apareció Clara, vestida de negro, literalmente, como si estuviera de luto. Se sentó en la primera fila con una expresión de mártir, susurrando ocasionalmente a los demás familiares. La procesión del funeral continuó en la recepción. Justo después de la ceremonia, cuando todos se dirigían al salón de fiestas, Clara me abordó. Su voz era baja, pero cargada de veneno concentrado. Me criticó el vestido, diciendo que era demasiado provocador, que parecía que estaba de fiesta en lugar de celebrando un sacramento. Luego volvió a atacar mi elección del padrino, refiriéndose a Alex como un pecador. Intenté detenerla. Le dije que era el día de Liam y que, si no podía ser amable, que se fuera. No podía creer la audacia de atacar a la anfitriona en su propia fiesta. En ese momento, Daniel intervino, pero no para defenderme. Me jaló del brazo hacia un pasillo lateral y me regañó. Me dijo que yo la estaba provocando y que yo sabía que ella tenía convicciones fuertes. Me sentí traicionada. Le grité, preguntándole por qué siempre la defendía, por qué ella tenía tanta influencia sobre él. Daniel no me respondió, simplemente se alejó, dejándome sola con un nudo de resentimiento y confusión. El ambiente estaba arruinado, pero yo no tenía idea de lo mucho peor que se pondría. Estábamos listos para cortar el pastel. La gente se había reunido alrededor de la mesa. Liam estaba en los brazos de Daniel, la música sonaba, la gente aplaudía. Y entonces, Clara, la reina del drama, se levantó. Caminó con determinación, tomó el micrófono de las manos del DJ, y un silencio absoluto cayó sobre el salón. Sentí un escalofrío. Daniel palideció de inmediato. Un color ceniciento se apoderó de su rostro. Intentó acercarse, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. Clara comenzó a hablar con voz fuerte y temblorosa, la emoción mal contenida. No se trataba de un brindis, sino de una sentencia. Ella dijo que quería hacer un brindis, pero por mi verdadero sobrino. La confusión se extendió como una ola entre los invitados. Luego,
Clara se dirigió directamente a Daniel, su voz resonando con puro resentimiento. Ella dijo que Liam no era el primer hijo de Daniel. Me dijo, delante de todos, que era hora de que se supiera la verdad, porque no iba a permitir que Daniel siguiera viviendo una mentira. Me exigió que le dijera a su esposa la verdad. Me exigió que le dijera que su hija, Sofía, era también su hija. Mi mente se quedó en blanco. Sofía, la adolescente de 15 años que a veces venía a las cenas familiares, que Clara siempre presentaba como su hija. Luego Clara lanzó el golpe mortal. Sofía era el resultado de una aventura que Daniel había tenido con la compañera de cuarto de Clara 15 años atrás, cuando se suponía que estaba estudiando. Y lo peor, ella dijo que la madre de la niña y Daniel lo habían obligado a firmar los documentos de adopción para que Clara, su hermana, se hiciera cargo de ella. Todo para que la vida de Daniel no fuera arruinada. El micrófono cayó. El sonido fue ensordecedor en el silencio absoluto. Mi cabeza daba vueltas, pero un pensamiento atravesó el caos. Si Sofía era la hija de Daniel y él me lo había ocultado, ¿por qué Clara lo había criado? ¿Y por qué su resentimiento era tan profundo? Entonces vino la revelación que reescribió todo el árbol genealógico. Clara gritó, con lágrimas de rabia, que no eran hermanos de sangre. Clara y Daniel eran primos. Sus padres, mis suegros adoptivos de Daniel, la habían adoptado cuando la madre de Daniel murió. Y Daniel había arruinado su vida 2 veces. Una, al engendrar una hija con su mejor amiga, y otra, al hacerla firmar para ocultarlo todo, y así poder casarse conmigo, a quien ella todavía consideraba una cazafortunas. Daniel estaba temblando, las lágrimas corrían por su rostro. Sus intentos de explicación fueron inútiles. Él solo murmuraba que no era lo que yo creía, que lo habían obligado. En ese instante, todo encajó. La evasión de Daniel sobre su pasado, su incomodidad constante con Clara, su necesidad de defenderla. Ella no era una cuñada entrometida, era la madre adoptiva de la hija secreta de mi esposo, que era además la hija de su prima biológica, y que había sido adoptada por la misma familia que lo había acogido a él. No era solo un secreto, era una red de mentiras que se había extendido por 15 años y que había involucrado a toda su familia. Y ella no había atacado a Liam por motivos religiosos, sino por el dolor profundo y el resentimiento de que mi hijo tuviera el lugar que ella había tenido que ceder por su propia hija. Fue una venganza calculada y cruel. La fiesta terminó. Los invitados se fueron en un silencio mortuorio. Daniel me mostró los viejos documentos, las cartas. Confirmó que Sofía era su hija biológica. Su excusa era el miedo, la vergüenza y la presión familiar para mantener su futuro intacto. Esa misma noche empaqué las cosas. Me fui a casa de mis padres con Liam. La familia de Daniel quedó destrozada. Mi suegra, que sabía una parte, me suplicó que no lo dejara. Clara se sintió justificada en su explosión, pero luego me envió un mensaje diciendo que lamentaba la forma en que me había enterado, pero que el resentimiento acumulado la había consumido. Ha pasado 1 año desde el bautizo. Daniel y yo estamos en terapia de pareja. El tema central no es la infidelidad adolescente, sino el patrón de mentiras y el miedo que lo llevó a ocultar algo tan fundamental. Sofía, la adolescente, ahora sabe la verdad y estamos tratando de construir una relación familiar terriblemente extraña. Es un caos. Pero el bautizo de Liam reveló una verdad incómoda. No importa cuán perfecta parezca una vida, siempre hay un rincón oscuro donde se esconden los secretos. Daniel insiste en que su amor por mí y Liam es real y pide una segunda oportunidad, pero yo sigo sintiendo que me casé con un extraño que ocultó la mitad de su vida. Díganme honestamente, ¿qué harían en mi lugar? ¿Puede un matrimonio sobrevivir a una mentira de 15 años que afecta a la familia directa?